10:42 de la mañana y vamos a intentar explicar y hacer la radiografía de lo que conocimos ayer, de una de las noticias del día. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el céntimo sanitario. El gobierno de Extremadura dice que va a ir retirando paulatinamente este impuesto aquí en nuestra comunidad. Para explicar todos los detalles precisamente de qué es el céntimo sanitario, nos acompaña Lorenzo Florencio, presidente del grupo Iberdoex. Señor Florencio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, lo decíamos en la tertulia, es que ni es un céntimo ni es sanitario. A ver. Sí, bueno... Un céntimo no es. No, por supuesto que no. Al final es un impuesto más con el cual se graban los combustibles, el consumo, para recaudar. Se nos vistió de tal forma que, bueno, para la gente de la calle lo pudiese asimilar de una forma más fácil, con el argumento de que se iba a destinar pues para sufragar los gastos tanto de la sanidad como de daños medioambientales que se produjesen por el consumo de carburantes. La Unión Europea ha venido a decir que si en su caso se hubiese destinado a esos fines hubiese sido legal, que fue el primer informe que la Comisión le hizo al gobierno español cuando en el año 2000 quiso implantar dicho impuesto. A lo largo de los 12 años de su implantación se ha demostrado de que la recaudación no se ha destinado efectivamente ni a la sanidad ni a los a los perjuicios medioambientales. Por eso lo declara ilegal. Efectivamente. Básicamente, ¿no? Ese ha sido el argumento por el cual se considera ilegal. Don Florencio, yo voy con mi coche, voy a una de sus gasolineras del grupo Iberdoex, echo gasolina y ¿cómo noto que estoy pagando un céntimo sanitario? Pues aparentemente no lo va a notar. No hay ninguna discriminación en el precio de venta al público en el que se especifique cuál es la cuota que se paga por el céntimo sanitario. Actualmente hay 3 regiones. El consejero de Aragón anteriormente hizo una puntualización muy específica. En su región no se paga el céntimo sanitario, hay 3. En Extremadura pagamos el máximo. Desde el año 2013 ya se integró dentro del resto de los impuestos especiales, con lo cual ya los gobiernos anticipaban que la sentencia iba a ser negativa. De hecho, en Extremadura, cuando se implantó y se nos pidió información al respecto, se le comunicó al gobierno pertinente de que ya había datos de que apuntaban a que la imposición de ese impuesto era ilegal. Aún así todo, pues bueno, los gobiernos han seguido durante 10 años utilizando el céntimo sanitario pues, bueno, para recaudar impuestos. No lo han destinado a las prioridades que estaban. No lo notamos en el ticket cuando pagamos la gasolina, pero por ejemplo si yo repuesto gasolina en Zaragoza, ¿me sale más barato que si la repuesto aquí en Mérida? Le garantizo que sí. Sí. Sí, puesto que como mínimo 0,48 céntimos por litro. Casi 5 céntimos por litro es más barato, puesto que no tiene aplicado ese céntimo sanitario regional. ¿Y cómo se puede reclamar ahora, pues si bueno, nadie nota que lo ha pagado? A partir de ahora se abre un gran capítulo judicial, puesto que lo que hay es una resolución a una, digamos, aclaración respecto a la legalidad o no. A partir de ahora tienen que ser los juzgados españoles los que digan quién, cómo y de qué manera se va a poder rescatar ese céntimo sanitario por parte de los usuarios, y en parte, pues bueno, no sabemos también, porque tenemos conocimiento que alguna que otra compañía de primer nivel ya ha solicitado por valor de 1.300 millones de euros la devolución de dicho céntimo. Con lo cual, ¿quién tiene derecho a la devolución? ¿Cómo se va a tener derecho a la devolución? Son interrogantes que están todavía en el candelero. ¿Y quién lo va a pagar? Pues inevitablemente los gobiernos que se han beneficiado de ello. Nosotros. Los consumidores. Efectivamente. En los argumentos, los artilugios, no, es decir, pero al final el ciudadano lo va a tener que pagar, es inexcusable. David, sí, que guarda todos los tickets de gasolina cada vez que reposta, ¿cómo vas a reclamar? Los autónomos David, ¿cómo vas a reclamar?
Bueno, el problema mío es que soy autónomo desde hace un corto periodo de tiempo y entonces efectivamente, como bien ha explicado, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2013, pues esa sentencia no tiene, eso debe ser antes, de hecho 2011, aquí en Extremadura 2011 o 2012. Me parece tan injusto, tan discriminatorio, esto me parece tal disparate que no sé ni por dónde empezar. Primero, claro, no, es que primero, uno dice la reflexión porque lo que queremos es entrevistar a Venga, la pregunta, David. ¿no? Claro, porque es que además, ¿quiénes pagaban más? Claro, ¿vale lo mismo el litro de gasolina a uno que gana 200.000 euros que al pobrecito camionero o autónomo, para empezar? O sea, ahí ya me parece una auténtica locura. Dos, si era para realmente financiar la sanidad, grábeme usted, que ya está bien grabado, el tabaco o el alcohol, pero ¿qué tiene que ver la gasolina con la sanidad? O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Y tres, aquí incluso en Extremadura, y anoche me leí yo un acta de la Asamblea, ya cuando se va a poner, ya cuando los ingresos, porque durante muchos años en Extremadura, al menos el tramo autonómico no se impuso. Pero llega el 2011, el debate es finales del 2010, y como ya, claro, no había ingresos, pues el anterior gobierno decide ponerlo. Y se le dice por activa o por pasiva a la oposición en la Asamblea que no, que nos la vamos a pegar, que va a ser peor porque vamos a tener que pagar incluso con efecto retroactivo, que verás en el lío que nos vamos a meter. Bueno, pues se pone. Pero es que además comienza la nueva legislatura y se dobla. Pues quizás por Izquierda Unida, que no sé cómo defiende Izquierda Unida este impuesto, que además grava a los que menos dinero tienen. Vamos a ver. En definitiva, que es que no hay por dónde cogerlo. Y tercero, la pregunta es, claro, no hay por dónde cogerlo. Ya sangrante es que unas comunidades sí, otras no, y una al 4,8, otra al 2, otra. O sea, es que es un disparate por donde lo veamos. No, yo creo que Europa aquí ha venido a decir ya está bien el despropósito de los gobiernos que utilizan a los ciudadanos pues de una manera eficiente a nivel de impuestos, ¿no? Yo creo que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y yo creo que es un mensaje muy importante por parte de Europa y que yo creo que los gobiernos a partir de ahora tienen que tener mucho cuidado con lo que legislan, puesto que hay órganos superiores que le van a poner muy difícil ilegalidades como la que se ha producido. Es decir, aquí se ha demostrado la mala fe por parte de los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos. Es decir, la reiteración, como lo que dices tú, es decir, cuando ya se impuso, ya se sabía la ilegalidad de dicho impuesto y aún así todo, pues bueno, el gobierno español lo mantuvo durante 10 años. Los gobiernos regionales se sumaron al carro a raíz de R que R y de que nada, oye, esto ya lo pagaremos, pero de momento vamos a recaudar, nosotros vamos a pagar nuestros gastos y el ciudadano, pues bueno, oye, con la indefensión total. Bueno, a Europa le ha venido a decir ahora a los gobiernos que, oye, legislar convenientemente, legislar como hay que legislar y bueno, la verdad es que es una asignación económica muy importante con la retroactividad de 10 años, porque aquí no es solamente los últimos 4 años, es decir, vamos a ver, porque la retroactividad de los 10 años, dependiendo de qué tipo de vía judicial vayamos a tomar, se puede o no se puede. Es decir, a nivel de Hacienda te va a decir no al lugar, a nivel de tribunales económicos, administrativos, puede ser que se acepten las de reclamaciones de 10 años, incluso sus intereses pertinentes. Con lo cual, las cantidades son muy importantes. A ver, Juan Carlos, que sí que tiene guardados todos los tickets de gasolina desde el año 2011. ¿Cómo va a reclamar? ¿Cómo vas a reclamar? ¿Vas a reclamar? Conociéndote seguro que sí. Sí, claro que voy a reclamar. Juan Carlos, ¿sabes que decía mi abuela que el que guarda haya? Vamos a ver, una aclaración. En Extremadura se está cobrando el céntimo sanitario desde que se impuso. Lo que pasa es que se estaba cobrando el tramo estatal. En 2011, el gobierno socialista de entonces, que había renegado de eso, que era una medida del gobierno Aznar, lo impone. Con el informe en contra del Consejo Consultivo. Se plantea en 2011, desde el principio, con la oposición del Partido Popular aquí en Extremadura, que cuando llega al gobierno lo mantiene y lo incrementa. O sea que todo esto es, yo no lo quiero mientras esté en una parte. Venga, y la pregunta es... Es que no hemos debatido todo eso. La pregunta es la siguiente. En diciembre de 2012, este impuesto se encubre
al amparo del impuesto especial de hidrocarburos, ya previendo, como usted ha dicho, lo que iba a ocurrir. Y la pregunta es, ¿usted cree que es legal esto, puesto que el impuesto especial de hidrocarburos es un impuesto estatal, homogéneo en todas las comunidades, pero al meterle esta parte de céntimo sanitario ya no lo es? O sea, hay comunidades donde se paga, como en Extremadura, más alto que en Aragón, que es el ejemplo que ha puesto. ¿Cree que es legal que un impuesto especial de hidrocarburos, carácter estatal y homogéneo, se pague más en unas zonas que en otras? ¿O también eso sería motivo de otro pleito posterior? Yo creo que estético desde luego no es. Al hilo de lo que ha dicho el consejero hace muy pocos minutos, está en renegociación todo el tema de las financiaciones autonómicas. No sé si entra en un... aquí pagan las personas, pagan los territorios, dependiendo de dónde vivamos pagamos unos impuestos o otros, tenemos unos servicios otros. Es decir, ¿por qué un extremeño va a tener que pagar más caro el combustible que un aragonés si el impuesto es nacional? Ahí vamos. Es una incongruencia. Es decir, y esos son los políticos los que tendrán que decir. Por ejemplo, como el IVA. El IVA es lo que se paga todo el mundo. Sí, igual. Pero hay determinados artículos que son de necesidad, como el combustible, donde ¿por qué un aragonés va a tener que pagar menos que un extremeño, o un madrileño menos que un extremeño todavía? Es decir, ahí hay una incongruencia por parte de los políticos que deberán de... Al hilo de la reclamación de la devolución de los impuestos, lo que sí le podemos aclarar desde el Grupo Iberdoex es que nosotros le facilitaremos a nuestros clientes toda la información que le podamos facilitar para que puedan hacer las reclamaciones. Eso es una obligación de nuestra empresa, por lo menos intentar paliar a nuestros clientes en la medida de lo que podamos para que ellos puedan reclamar la devolución de dichos céntimos. Pues bueno, me imagino que esto es un recorrido de mucho tiempo. Es decir, no a partir de mañana Hacienda va a habilitar una oficina para hacer las devoluciones. No, es decir, habrá que esperar sentencias en tribunales españoles donde digan dónde, cómo. Porque bueno, yo creo que Hacienda no tiene capacidad hoy en día, o tendrá que habilitar unas oficinas especiales para atender tantísimas reclamaciones. Ni capacidad ni ganas, ¿no? A la hora de cobrarte sí que habilita oficina, a la hora de pagarte cuando ya no Lola, venga. Sí, bueno, yo no sé también como mis compañeros, más que preguntas, bueno, yo creo que ustedes estarán muy satisfechos porque evidentemente al final esto lo que viene a poner un poco de orden en todo este despropósito que estábamos hablando. Pero claro, aquí tienen unos más responsabilidades que otros, porque decía Juan Carlos que se puso con José María Aznar y que en la época de Fernández Vara se implantó en Extremadura, en la época de Fernández Vara. Y yo tengo aquí solamente un parrafito del diario de sesiones del Parlamento extremeño del 28 de octubre de 2010. Y ya nuestra actual vicepresidenta del Gobierno, Cristina Teniente, entonces dijo desde la oposición: no sigan por el camino de la irresponsabilidad, porque están adoptando una decisión a sabiendas de que este impuesto va a ser derogado por ser contrario a la normativa comunitaria. Y solamente leo eso, que el párrafo es tremendo, ¿no? ¿Por qué lo mantuvo y lo incrementó? Vamos a ver, llega al Gobierno José Antonio Monago y en su programa dice que va a suprimir el impuesto este. Lo dice en su programa. Pero tú llegas en minoría y con Izquierda Unida, que ayer dijo Izquierda Unida que es un impuesto que no se debería de quitar. No sé si usted tiene esa noticia, pero yo lo he leído en la prensa. Izquierda Unida ha dicho que no se debe de quitar. Exactamente. Entonces, vamos a ver, hemos firmado un decálogo, ¿no? Y estamos gobernando. Entonces, no ha podido. José Antonio Monago, bastante hizo José Antonio Monago, que lo legalizó, lo regularizó y se lo quitó a los transportistas. ¿O estoy diciendo algo que no ha sido? No, sí, efectivamente. A mí personalmente me extrañó también que Izquierda Unida, pues bueno, pues, conociendo su filosofía política, pues bueno, grabase partidas como son como estas, que son generalistas, básicas, ¿me entiendes? Es decir, bueno, pues sí, debe de pagar más el que más tiene, ¿vale? Pero es que son artículos de primera necesidad. Es que no te piden la declaración de la renta cuando vas a gasolina. Bueno, entiendo que políticamente, pues bueno, se utilizaría, desconozco los entresijos, ¿no? Pero lo que sí, es que el otro día, en la presentación del informe del BBVA,
ya Antonio Fernández lo adelantó, que iban a quitar este impuesto, porque claro, hasta que no se han regularizado las cuentas y hasta que todo no está en orden, pues no se ha podido quitar, que tenemos una administración viciada de impuestos, y tú no puedes quitar los impuestos de un plumazo. Quitarse legalmente, y ahora es coherente que lo van a quitar. Quitarse legalmente ya se quitó en el año 2013, es decir, que quitarse legalmente ya se quitó en el 2013, se integró. Exacto. Lo que hay que conseguir es que se vayan disminuyendo los impuestos en general, para que se pueda reactivar la actividad económica. Es decir, que nosotros nos alegramos en parte de las declaraciones del presidente de ayer, en que, bueno, a partir de ahora la incidencia de dicho impuesto se va a ir rebajando, puesto que, bueno, la situación económica ha mejorado aparentemente y se va a ir repercutiendo una bajada de dicho impuesto pero cumpliendo el programa, entre otras cosas. María. Sí, que la mitad del precio es impuesto de la gasolina, que eso no comentaba que ahora van a intentar asesorar a todos sus asociados, por lo tanto le dan más trabajo para poder que realicen esas reclamaciones en la medida de lo posible. Los usuarios, o la mayoría de los usuarios, tienen perdidas sus oportunidades porque no son tan hormiguitas como Juan Carlos. Y han guardado los tickets. Y han guardado, y probablemente todo ese dinero, exacto, todo ese dinero se va a perder, ¿no? En definitiva, más trabajo para el usuario que lo quiera hacer, o para, en este caso, el transportista que quiera hacer la reclamación. Y yo me pregunto, ¿no sienten la sensación de, por supuesto, indefensión? Porque al final ese dinero, si se les devuelve, lo va a pagar el ciudadano, bien sea a través de las comunidades autónomas o bien sea a través del Estado, y no considera, y esto es más una opinión personal, que además habría que ir más allá y que haya responsabilidad política de las personas que toman una decisión que luego se demuestra con el paso del tiempo que es una decisión incorrecta o que no se ajusta en este caso a la normativa europea, y que no basta solo con que lo paguemos los ciudadanos, es que lo tendrá que pagar quien tomó la decisión, ¿no le parece? Las responsabilidades políticas donde se derivan es en las urnas, más allá de las urnas poco más se puede pedir. Sí es cierto que para las empresas el hacer las reclamaciones va a suponer un costo. Y al transportista también. Al transportista, por supuesto, ¿no? Es decir, para un usuario normal como el de Paco, pues no sé si le va a compensar la devolución de tantos papeles que te van a hacer a nivel de Hacienda. Con lo cual, hombre, yo entiendo que a nivel de agrupaciones de transportistas, cooperativas, agrupaciones de agricultores, etcétera, etcétera. Decían que hasta 16.000 euros se puede... Sí, estaba valorado en un vehículo pesado en torno a 16.000 euros por camión, y en autobuses en torno a 14.000 euros por año. Con lo cual, bueno, a ese tipo de clientes le va a ser muy provechosa la devolución. Pero la verdad, no nos hagamos ilusiones, puesto que esto es un recorrido judicial muy largo, y hoy está de noticias de primer orden, pero yo creo que esto la administración lo va a diluir poquito a poco, y la verdad es que luego las reclamaciones al final van a ser muy... Don Lorenzo, sería lo que vamos a hablar de la responsabilidad política, sería una buena forma de plantearse esa responsabilidad agilizando los procedimientos de devolución. Sería una buena forma de decir, nos hemos equivocado. Vamos a ver, automáticamente. No, por eso digo, yo no voy a pedir aquí que dimita a todo el mundo mundial, pero bueno, os habéis equivocado, facilítanos las cosas. Yo es que soy muy ingenuo. Pero lo apuntabas antes, con impuestos directos y con los que comentabas tú antes. Y otra cosa, no sé si tiene usted la cifra que creo que se vuelve a demostrar que cuando más se suben impuestos, menos consumo hay, porque exacto, ¿cuántos se ha consumido de menos en la época de crisis en las gasolineras? ¿Cuántas han tenido que cerrar? La gente va menos a la gasolinera, hacen menos viajes. ¿Cuántas transportistas han cerrado? Desde el año 2008 hasta el 2013 han bajado más de un 50% las ventas del producto en las estaciones de servicio. Con lo cual, si la bajada de impuestos se empieza a aplicar a partir de ahora, esperemos que la actividad empiece a repuntar un poco y va a ser, pues bueno, un salvavidas para empezar a coger aire, ¿no? Don Lorenzo, una última cuestión. ¿Qué nos recomienda a los extremeños? ¿Que echemos gasolina o gasoil
¿El viernes, como hoy, o el lunes? Bueno, pues ya lo del efecto lunes, el efecto viernes, yo les recomiendo que estén en las estaciones de servicio Iberdrola. Muy bien. Bueno, pues, en Extremadura, ya a partir de Extremadura. Pues después de esta pausa para la publicidad, don Lorenzo Florencio, muchas gracias por acompañarnos y arrojarnos un poquito de luz sobre este tema tan complicado. Pues señores, hacemos una pausa y enseguida volvemos en Primera Página. No se vayan.